Pues muy buenas tardes, estamos de nuevo reunidos en charlas con científicos y esta tarde tenemos un invitado muy especial. Yo diría Francisco Rebolledo, que es nuestro invitado. Yo diría que Francisco es un hombre pues renacentista. Hace ciencia, humanidades, arte, pues haces de todo, Paco. Nos tienes que contar muy bien tus actividades porque son francamente apasionantes y estamos muy interesados en la tarde de hoy de plantear a la ciencia como parte de la cultura y su relación con el arte, con la literatura. Entonces, bueno, como siempre, Paco, empezamos este programa para que nuestros invitados nos cuenten un poco sobre sí mismos, pero lo que tú quieras, cuéntanos cómo llegaste a Morelos, naciste aquí, dónde naciste, cuándo llegaste, por qué Cuernavaca. Bien, nací en la Ciudad de México en 1950, soy resultado de un exilio. Mis padres llegaron a México en el 39, resultado de la Guerra Civil Española, y nací aquí por eso. Realmente me crié en un ambiente de republicanos refugiados españoles, estudié en el Colegio Madrid, al cual no dejo de agradecer el que me hayan dado una buena ortografía, un amor al castellano. Mis maestros, muchos de ellos de Madrid, eran españoles, ¿no? Los españoles, sobre todo del norte de España, mi familia no, que es andaluza, pronuncian. Entonces es una delicia porque te dictaba el maestro: a ver, niños, escriban. Pepe usó el cenicero. No había No hay problema, te dio una buena ortografía desde el principio. También en el Colegio Madrid y de mi familia misma me enseñaron desde muy chico a amar los libros, a amar la literatura, a amar la palabra escrita. Yo recuerdo que en quinto, sexto año nos dieron un libro que se llamaba El galano arte de leer, una maravilla de libro, una antología de textos clásicos de la literatura española. Desde ahí me fasciné con nuestro lenguaje, es maravilloso el castellano. También en el Madrid me enseñaron, curiosamente ese el maestro era mexicano, ese sí no nos dictaba con Cs y con Zetas, pero un espléndido maestro, llamaba la historia. Recuerdo que la primera vez que oí la anécdota del caballo de Troya nos la contó él. Era una verdadera delicia escuchar sus cursos. Era yo un niño medio insoportable en aquellos tiempos porque me gustaba más la escuela que los recreos. Lo que hoy llamaríamos un nerd. Era un nerd. Para mí la escuela era una beta inagotable de saber cosas. Ajá. Y entonces iba fascinado a clases. Y cuando tocaba la campana para ir al recreo, todos mis compañeros saltaban de gusto y yo decía, ching, porque se interrumpió. Así de pesado era. Luego se me quitó, por fortuna, pero vaya. Sí me enseñaron a amar mi lengua, a amar la historia, a amar el saber, el conocimiento. Tengo un abuelo muy entrañable, un comunista español, un hombre muy erudito. Para mí mi abuelo era el hombre más sabio del mundo. Siempre que lo veía, yo lo conocí ya el viejo, retirado aquí en Cuernavaca. Siempre estaba, cuando no estaba trabajando, estaba echado en la cama leyendo un libro. Me acuerdo que yo le decía, cualquier cosa que le preguntara tenía respuesta. Para mí eso era fascinante. Y me acuerdo que muchas veces le decía, a ver, abuelo, platícame, por ahí leí que si los griegos se pelearon con no sé quién. A ver, te va a contar. Y me decía, tenía este estribillo, para no hacerte el cuento largo, porque te lo vi ahorita en la comida, por cierto. Y eso para mí era una delicia, porque sabía que el cuento iba a ser larguísimo. Yo admiraba mucho a mi abuelo. Un día descubrí que esa enorme caudal de sabiduría que tenía, pues se alimentaba de leer. Claro. Y me contagió. Me acuerdo que a veces decía, abuelo, estoy aburrido. Y se coge un libro. Y pues sí, coge un libro. Desde los 8 años no sé lo que es aburrirse en ese sentido. Siempre hay un libro a mano, siempre puedes distraerte. Estos fueron mis pininos, me hicieron amar mucho el conocimiento. Estos maestros de Madrid, este abuelo mío, mi mismo padre, mi madre, me crié en un ambiente muy propicio, muy el saber, se hablaba.
Ya cuando entré a la secundaria ya no fui tan nerd, porque ya descubrí que también había niñas en el mundo y había otras cosas que también tenían mucho interés. Suele pasar con las hormonas. Sí. Ya en preparatoria me saqué mi primer 8 y lloré amargamente. Ya después ya me pasó, ya me saqué 5 y todo eso, pero era muy pesadito antes. Pero no, este gusto de saber nunca se me había quitado. Y entré en un conflicto terminando ya la prepa, porque me gustaba todo. Realmente me gustaba la historia, me gustaba la filosofía, me gustaba todos los cursos que llevaban los maestros, y me gustaba la ciencia, me gustaba muchísimo la ciencia, porque pues, la ciencia revela un montón de cosas, ¿no? Entonces cuando acabé la prepa no sabía qué demonios estudiar, si estudiar filosofía, estudiar historia, o estudiar ciencia, o estudiar literatura, porque también obviamente quería escribir. Y me acuerdo de una maestra española también refugiada, Carmen Meda, no sé si tú la conoces. La conocí, sí. Espléndida mujer. Ella fue mi mentora. Ella, mis primeros ensayitos que escribí en la prepa le gustaron mucho. Me alentó mucho a leer, me orientó muchas lecturas. Vargas Llosa lo descubrí por ella, García Márquez, estoy hablando de los 60, pues estaba hablando de la prepa. Y estaban de moda, el boom lo descubrí por Carmen. Y me acuerdo que terminando la prepa de Carmen no sé qué estudiar. Y Carmen me dijo, pues estudia lo que quieras menos literatura, no estudies letras, no se te ocurra estudiar letras. Y yo, ¿por qué? Dice, porque tú vas a escribir algún día. Dice, y no quiero que te pase lo que me pasó a mí. Carmen era doctora en letras, filóloga, muy picuda, escribió varios libros, pero nunca escribió ficción, o dejó de escribir ficción. Dice, el problema de estudiar letras es que luego ya sabes demasiado, entonces ya te bloqueas, ya no... Ajá. Dice, estudia lo que quieras y escribe. Y, sobre todo, lee. Porque un escritor no se hace escribiendo. Un pintor, un dibujante se hace dibujando. Pues un escritor no se hace escribiendo. Si hay aquí hay gente que tenga esa gusto vocación, de escribir, yo les recomendaría, pónganse a leer. Ajá. Y si pueden refrenar sus ganas de escribir, refrenenlo. Lean. Y suelten su pluma, te he escuchado decir muchas veces. ¿No? Pero la lectura es clave. Entonces Carmen me aconsejó que no estudiara letras, yo le tomé. Y dije, bueno, ¿qué estudio? Mi gran decisión estaba entre filosofía o ciencia. Y decidí estudiar ciencia, sabia lección la mía, porque sinceramente me di cuenta que la ciencia es mucho más difícil de aprender por la libre que la filosofía o la historia. No es que no sea fácil, mucho menos. Pero ya nomás la historia está escrita en tu lengua, tú la lees y te puedes meter de oyente, un buen maestro. En cambio, la ciencia tiene otro lenguaje. Se habla en matemáticas, en símbolos químicos. Necesitas experiencia, laboratorios. Aprender ciencia así de autodidacta es casi imposible para mí, o no me daba para tanto mi cacumen, ¿no? Yo agarraba los diálogos de Platón y sí me los leía. ¿Qué tanto entendía su cantar? Pero agarraba el Morrison de química y me entendía un demonio. Decía, no. O agarraba el Sears de física, me acuerdo, pues tampoco entendía nada, ¿no? Entonces dije, no, mejor me meto a estudiar ciencia porque ahí sí me van a enseñar. Y me metí a la facultad de química. ¿Y por qué química y no física o matemática? Porque era muy serio. Mi proyecto no era hacer una carrera científica, sino saber ciencia. Y estudié con mucho cuidado los currículums de las distintas carreras. Descubrí que la carrera de física, que por un lado la que más me atraía, estudian poca química. Hay unas materias de físico-química por ahí medio perdidas, que luego descubrí que son verdaderamente muy complicadas, las que daba García Colín. Y en la carrera de química sí se da mucha física, sí se da muchas matemáticas, sí se da bioquímica, sí se da química orgánica. Entonces la carrera de químico, yo soy químico, no ingeniero ni farmacólogo, para mí era la que mejor compendiaba el saber científico. Porque buscabas como una base. Yo quería saber ciencia, y en la carrera de químico llevo casi todas las mismas físicas que los ingenieros, ¿te acuerdas? Casi las mismas físico-químicas. Llevo todas las orgánicas de las biólogas, de las farmacobiólogas, llevo las bioquímicas. Como visión de la ciencia es amplísima. Dije, esta me interesa. Y estudié químico y me gustó mucho. Porque sí, no soy científico, nunca lo he sido, pero sí supe de ciencia, sí me dio un contexto muy abierto a mi carrera. Tuve espléndidos maestros, ¿te acuerdas?
bueno, de Campero, por ejemplo, Meyer, inolvidable, las termodinámicas de Meyer. El Toluco. El Toluco, no, ese es ingeniero. Somos compañeros de generación de la Facultad de Química, tú eres ingeniero. Pero tú ingeniero químico. Sí, pero no dije nada cuando No, claro. los ingenieros, pero Ellos flores en orgánica, amistad. Sí, claro. Orgánica, Chema, García Sáenz, todos unos espléndidos maestros. Sí, la verdad es que sí. Yo quiero el maestro Meyer, es inolvidable para mí, la 4, la psicología 4 era. No, yo pues, el loco gringo ese que nos dio Sellers, esa era la teoría adaptativa y luego renuncié a ella porque nos reprobaba a todos. Audrey, el de la máquina del tiempo también. Audrey, uno que nos daba la física 5, la clásica, ¿te acuerdas? Oye, ¿ya has hecho alguna novela de esto? Porque me parece que según lo que escucho hay mucha tela de donde cortar. Podría ser, ¿verdad? Desde luego. Y entonces terminé mi carrera paralelamente. Hice una carrera, entre comillas, autodidacta en la Facultad de Filosofía. Es más, mi novia en aquellos tiempos estudiaba filosofía, yo la convencí que estudiara filosofía, ella quería estudiar psicología, pero me parecía mucho más interesante la filosofía. Y por supuesto acaban contigo, porque me atravesaba el patio, tenía en ella una buena oreja en filosofía, porque decía, esta maestra es buenérrima, Juliana. Pues yo me cruzaba el patio, dejaba alguna compañera en los laboratorios de orgánica cuidando el Wi-Fi, la vez que eran 4 horas de esto, no sé, hermanita, y mire, me cruzaba las islas y me iba a filosofía a escuchar a Juliana González, a Carlos Pereira, a Garzón, a espléndidos maestros de filosofía. Entonces hice mi carrera paralela, porque eran mis dos obsesiones, ¿no? Y terminé la carrera de química, y ya no pude seguir, iba a hacer una maestría en físico-química, pero ya sabía lo suficiente, ya no me interesaba, ya estaba muy especializado en el rollo. Y más bien me metí a la Facultad de Filosofía a hacer una maestría en filosofía de la ciencia, para hermanar tus intereses, mis vocaciones. Trabajé sobre Bachelard, Gaston Bachelard, un maravilloso filósofo y científico francés. Nuevamente, pues escogí a Bachelard, es un hombre que fue maestro de pueblos, hizo maestro de matemáticas, autodidacta, y terminó siendo un doctor en la Sorbona, de los más respetados del mundo. Y tenía un amor infinito a la ciencia, escribió clásicos de la ciencia. Clásico, claro. Y escribió clásicos de la filosofía y de la poesía, era un fanático de la poesía, tiene La ensoñación de una llama, por ejemplo, fue de los mejores lectores que tuvo Octavio Paz en Francia, y hace un homenaje a Octavio Paz cuando Octavio Paz todavía no era tan. Entonces traté de hacer una maestría sobre Gaston Bachelard, que nunca terminé, por cierto, y me dediqué a la docencia, a enseñar ciencia, y a enseñar historia, y a enseñar. Mi currículum es muy variopinto. ¿Qué dije? No, renacentista. Hace de todo. Totalmente. ¿Dónde enseñabas? Comencé mi primera chamba, la di en la Facultad de Química, dando análisis, laboratorio de análisis. Ahí no había mucho espacio para... Luego di, esa es una anécdota que es muy simpática, porque me ofrecieron dar Físico-Química 1 en la facultad, y la di fascinado porque toda mi vida he sido maestro. Y descubrí que en la docencia es donde realmente se aprende. Claro, es la mejor manera de aprender. Aprendí. Entonces ya venía el segundo semestre a la 2, ¿no? Pues di la 2, fascinado. Y al año siguiente me tocaba volver a dar la 1. Y yo grillé ahí para que me dieran la 3. para seguir aprendiendo, claro. Y la 3 seguía la 4, ¿no? Y entonces empecé a grillar para dar la 5. Y ahí sí ya me pusieron la tarjeta roja, me llamó Herrán, ¿te acuerdas? Y me dice, oiga maestro, pues ¿cómo que quiere dar la 5? Y pues ni modo que dijera, es que estoy aprendiendo, estoy tomando. No, es que los horarios. Es que esa la daba él. Entonces no daba orgánica. La daba orgánica, yo. El que daba las 5 a todas las físico-químicas. Físico-química, perdón, sí, química. No, era físico-química, sí, pues estaba aprendiendo. ¿Qué es lo que mejor aprendí? Claro. Y entonces, pues ni modo. Entonces dice, pues la 1 o la 3, maestro. Claro, pues ya regresé a la 1 y ya dejé de clase. Oye, ¿y cómo es que llegas a Cuernavaca? Porque todo esto que nos has contado pasa finalmente en la Ciudad de México, sí, claro. En la UNAM, en CEU. ¿En qué momento decides venir a Morelos? Bien, me dediqué a la docencia. Descubrí en la docencia mi verdadera vocación. Me gustaba enseñar porque aprendía. Enseñé ciencia tanto desde la universidad.
secundarias, en prepas, dirigí unas prepas, el centro Tío Freire, que fue legendario, después del centro Hermanos Revueltas, bla, bla. Me gustaba mucho enseñar, aprendía yo mucho. Y te digo, no solo enseñaba ciencia, también enseñaba historia y enseñaba filosofía en cuanto se descuidaban. En el, ¿qué sería? En el 80, por ahí, yo estaba medio harto de la Ciudad de México. La Ciudad de México era un horror en aquella época, no sé si tú recuerdas, estaban abriendo los ejes viales, había un desmadre de tránsito impresionante, mucha violencia, estaba muy fea la Ciudad de México. Está mucho mejor ahora, curiosamente, es de las pocas cosas que han mejorado en este país. Y yo ya estaba harto de la Ciudad de México. Y decidí venirme a Cuernavaca, por varias razones. Una, porque tengo cariño, porque vive mi abuelo. Mis mejores recuerdos de mi infancia los tengo de esta ciudad. Porque está más o menos cerca, pero tampoco te puedes venir aquí a trabajar, en fin. Entonces vine a Cuernavaca y me empecé a trabajar en México como traductor. Empecé a traducir libros de ciencia, curiosamente. Traduje el Ascenso del Hombre, un libro maravilloso de Bronowski. ¿Cómo no? Que una serie de televisión también. Sí, claro. Life on Earth, otro de Attenborough. Tenía una editorial que era Edison Weasley en aquellos tiempos, que fui su traductor de... Eso me permitía vivir en Cuernavaca y todavía no había internet para mandar los textos. Claro. Y aquí en Cuernavaca conocí a Fernández de la Garza, que era el director del IE, y estaba yo buscando chamba. Me ofreció crear un centro de divulgación de la ciencia. Y pues le entré, me contrató el instituto originalmente, ya después tuve que buscar recursos, como toda una lucha, y creamos lo que se llamó el CEDIAC, Centro de Divulgación de la Ciencia en el Estado de Morelos, así. Estaba integrado por el IE, por la Universidad de Morelos, por Unificación de Nitrógeno, Palazos fue uno de los, el de la Garrapata, Seferino Sánchez, las instituciones que había en Morelos, bueno, que hay todavía. Y el objetivo principal era dar a conocer que Morelos se había vuelto un puntal en la sí, yo creo que fue clave. Y creo que lo logré muy bien, porque mi trabajo era eso, que se enteren que Morelos, estoy hablando del 82, y ahorita todo el mundo dice Morelos tiene muchos centros. Claro, cada vez que me lo dicen, digo, claro. Totalmente claro. Vamos a tener que hacer un alto en este momento y después de esta pausa regresamos ya a hablar sobre el trabajo en Morelos, de divulgación de la ciencia y de literatura. Muy bien. DNA is running out. I am not the guy who makes you smile now. But when we talk, it's not the same. But I already lost the gene for feeling pain. So I won't cry. No, I will just pretend. Now we are in love again. When I call, you are never home. I am down to 6 or 7 chromosomes. If you don't care or understand how it feels to be a single double strand, but I won't cry. No, I will just pretend we're still one. And now we are in love again. All these molecules don't make me who I am. Estamos de regreso aquí con el escritor, divulgador, químico, filósofo, nombre renacentista, como decía Julia en la introducción, Paco Rebolledo. Y desde luego empiezan a llegar ya un sinnúmero de preguntas. Hay dos específicamente de Toño del Río y de Pepe Tonito, en la que te piden recomendaciones a los jóvenes científicos para que tengan éxito en labores de divulgación. Bien, bueno, evidentemente lo primero es que les interese, no a todos los científicos les interesa divulgar. Vamos a partir de aquellos que les interese, además de hacer ciencia, divulgar su trabajo.
Pues yo lo que les recomiendo, primero que nada, lo mismo que me recomiendo Neda, que lean mucho, para que pulan su estilo, no hay mejor forma de pulir el estilo. Y obviamente que lean a los grandes divulgadores, son los grandes maestros, estamos Camus, Asimov, Bronowski, hay lumbreras en la divulgación, el propio Einstein tiene unos libros de divulgación muy bellos, escribió uno con el Sommerfeld, me parece, Aventura del Pensamiento, que es una belleza del libro. Max Born tiene unas, porque hay grandes científicos que se han metido en la divulgación y lo han hecho muy bien. Pues que lean a esos cuates, pues son maestros, ¿no? Oye, pero espera, antes de que sigas, también te pueden leer a ti, porque justamente aquí traemos un libro que los libros iguales podemos enseñar. No nos pusimos de acuerdo. Tanto Agustín como yo pensamos en unir a la entrevista con este libro que se llama La ciencia nuestra de cada día, cuyo autor es justamente Francisco Rebolledo. Es una colección de cuentos cortos y hasta tenemos marcados algunos que te queremos comentar. No sé si estemos listos para que le preguntes algo del libro. Que en realidad esto, si bien entiendo, Paco, corrígeme, es una compilación de artículos que tú publicas en Milenio, ¿es así? Así es. Y específicamente, no sé qué porcentaje de estos artículos son relacionados con divulgación de la ciencia, más o menos como cuántos eran. A mí me invitaron a colaborar en Milenio, que se creó en el suplemento Laberinto, que todavía existe, hace ya como 7 u 8 años cuando se inauguró, y ofrecí hacer una colaboración quincenal, que luego la hice semanal, y pues con toda libertad escribía lo que quisiera, ¿no? Y entonces escribí mis pasiones de ciencia y de filosofía, historia, literatura, más o menos son half and half, mitad y mitad, como digo. La mitad son un poquito más sobre la educación de la ciencia, porque hay muchos que también están conectados, ¿no? Y entonces se hizo este libro en esta compilación. Estos son artículos cortos. Ya salió un segundo tomo, La ciencia nuestra de cada día, 2, que son los que seguí escribiendo, ¿no? ¿La columna cómo se llama? Desde la Barranca. Desde la Barranca. Es un homenaje a un gran escritor inglés, Malcolm Lowry. Y tienes un texto también sobre... Tengo un ensayo en el fondo sobre Entonces Malcolm también Lowry. se podría llamar Bajo el Volcán. No, porque eso ya lo dijo Malcolm Lowry. La novela de Malcolm Lowry se llama Bajo el Volcán. Y la novela, los dos íconos de la novela es el volcán y la barranca. Ajá. Entonces yo le respondo a él Desde la Barranca. Muy bien, excelente. Juanita Pres dice que está leyendo Ciencia y Ficción, en el que participas junto con Antonio del Río, y que le encanta. Ah, qué bueno. Este es un libro que hicimos, tú también estás adentro. Como no lo han mencionado, por pudor no lo Carla Sedano, que creo que ya la conocen aquí. Ya la entrevistamos aquí, ya la entrevistamos. Cuando estaba coordinando la difusión y divulgación en el Campus Morelos, me invitó a armar un taller con los científicos, un taller de redacción enfocado hacia la educación o hacia lo que les diera la gana. Y funcionó muy bien, se revelaron muy buenas plumas en el taller. Y hicimos un compendio de estos trabajos, le llamamos Ciencia y Ficción, porque unos artículos son estrictamente divulgación científica y otros son ficción literaria. Es decir, salieron escritores con muy buena vena literaria aquí, entre otros. Sí, es bueno, es bueno. Y por eso le pusimos Ciencia y Ficción, ¿no? Quedó muy Me gusta Juanita. que esta idea tuya de generar talleres dentro de los centros de investigación ya aprendió, ¿no? Ya se han reproducido estas experiencias, y creo que es hablando de cómo hacer para que los jóvenes científicos se acerquen a la divulgación, que vayan a los talleres, generar estos espacios talleres, en los claro, centros de claro, investigación, claro. ¿verdad? También te pregunta Pepe Tonito, si tuvieras que elegir carrera otra vez, toda esta historia nos la estarías contando igual. Ah, no, desde luego, volvería a estudiar química, mientras sea la carrera que más cubra el espectro de la ciencia, lo habría vuelto a estudiar, partiendo de que no supiera, por supuesto. Ajá. Nunca me he quejado de estudiar esta carrera, no soy científico, insisto, no soy hombre de ciencia, no, soy un admirador, nunca he hecho ciencia, la he divulgado hasta donde he podido, pero la volví a estudiar porque me encanta saber de ciencia. Saber, por lo menos conocer los principios. A mí me angustia mucho ver esto, que ahorita mi dedo se está abriendo más despacio en el monitor que está enfrente. ¿Y por qué se mueve más despacio? Me gusta saber lo que está pasando.
llevo unos días, un tiempo muy obsesionado con el bosón de Higgs, por ejemplo, ¿no? Bueno, Estoy así fascinado de todo lo que hay alrededor del bosón de Higgs. Y como dices, nada más uno tiene una oportunidad de estar en esta tierra, uno de los sentidos que le da la vida, pues es enterarte de dónde estás parado. Claro. Y porque tienes más. la ciencia es el gran vehículo. ¿Cuántos bosones te componen? La vida tiene dos cosas: saber dónde estás, Ajá. y para eso te sirve la ciencia, ¿no? Y saber amarla, y para eso te sirve el arte. Entonces, pues hay que saber de las dos cosas. Ajá, eso estuvo lindo. Qué bonito. Eso estuvo lindo. Sí. Apúntalo por ahí. Sí, apúntenlo por favor, chicos. Es una frase que vamos a repetir. En el intermedio que queda escrita. Ahora, justamente en lo del arte, nos estabas contando que estás acabando una maestría en arte, o sea, tú Sí. sigues realmente con tus grandes pasiones, Sí, no has sí. abandonado el seguir aprendiendo, ¿no? No, yo ya sabes que en Cuernavaca creamos este Centro de Divulgación de la Ciencia, fundamos el SOMEDICIT, de los cuales Por supuesto, es uno de los fundadores de Soy la uno de Sociedad los Mexicana para la fundadores. Divulgación de la Ciencia y la Técnica, así es. maestro de la RAM. De los 40, eran 40, ¿no? Creo. No, la primera vez éramos como menos, éramos como 10. No sé, porque yo no fui de los primeros A la fundadores. primera reunión en el después. Museo de Tecnología éramos, pues Eduardo murió, digamos, era Sarucán, era el maestro de la RAM, era González, Luis Estrada, ¿no estaba? Luis Estrada, Alejandra Jorge Flores, Haider, Alejandra Haider, Juan Manuel Valero. Valero, no, Juan Tonta. Valero fue después, y Tonta fue después, ok. Salvador Malo. No, yo estoy hablando ya de los 40 después, cuando se escribe la ACE, sí son como... Yo estoy hablando de los 10 primeros en Bueno, muy bien, es un fundador de la divulgación en este país. Bueno, pero a donde iba, estuve en Cuernavaca trabajando mucho en esto, pero yo traía por otro lado la arena esta que había dejado con la maestra Meda. Yo quería escribir una novela. Desde que vi el Quijote estaba obsesionado en escribir una novela. Hice varios intentos hasta que por fin lo pude hacer. Ajá. En el 80 y... Justamente yo empecé a escribir mi novela, una novela que traía en mi cabeza de mucho tiempo atrás. Y nunca tenía tiempo para escribirla, pero sí me dediqué mucho a estudiar la época. Es una novela histórica, es del siglo XVIII. Justamente cuando se creó el proyecto del universo, yo estaba dirigiendo en ese Que tiempo... cumple 20 años ahorita. 20 años, fíjate. Estaba dirigiendo la Casa de la Ciencia que se creó en el centro de divulgación que hicimos. El rector de la UAM, Fausto Gutiérrez Aragón, nos ofreció la escuela de normalistas para hacer unas casas de la ciencia. Yo era delegado con así también, hicimos la Casa de la Ciencia. Y de ahí surgió... Con Somedicit. La primera casa de la ciencia es con Somedicit. Es la que hicimos ahí en Cuernavaca. Que ahora desde luego pertenece a la UAM. Sí, siempre fue la Bueno, siempre la fue, UAM, estaba ofreció el incomodado, terreno, y estaba con así incomodado. metió una lana para... Y ya se empezó a hablar del universo, Jorge Flores estaba. Me ofrecieron trabajar en el proyecto del universo, por un proyecto de ciencia. Y ahí renuncié, porque ya dije, o escribo mi novela o me meto en estos rollos. Mi mujer le empezó a vivir con la cerámica y renuncié, mandé todo. Me acuerdo que Jorge Flores me dice, estás loco. Pues sí, pero no, pues es una buena empresa. Dejé todo, por primera vez desde la prepa dejé de trabajar y me dediqué a escribir, que era mi sueño dorado, leer y escribir. Y escribí una novela, placer. Ahí vi mi vire. Y me fue muy bien con mi novela. Lo sabemos, Gracias. ¿no? Mi mujer me la tuvo 3 años. Premiada, además. Una novela muy gorda, pues, Ajá. 3 años. Que se acaba de reeditar, Sí, por cierto. ¿Qué tiraje ha tenido? Placero aquí en México se han vendido como 40 y tantas mil. Me ha ido bien con él. No está nada mal. Y el premio, cuéntanos el premio. Pues digo, me ayudó mi mujer a escribirla, la escribí. Recién terminada la publiqué en Ortiz. Y recién publicada, la publiqué en noviembre del 93. Va a cumplir 20 años. Había un concurso de novela publicada en Colombia. La mandó mi editor, Joaquín Díez Canedo, y gané a 400 tantas novelas, un concurso muy, muy importante. Me la tradujeron en inglés, al portugués, me dio mucho dinero, me dedicaron, y desde entonces me fue muy bien con Bueno de Rasero. Y desde entonces pues ya me he dedicado más bien a escribir. Claro. Te la volvió ciencia. escritor Dejé esa la novela. divulgación. No totalmente, pero La dejé un tiempo así de plano, me dediqué a escribir el sistema de creadores de Conaculta, medio becas, he hecho
3 novelas más, un libro de cuentos, y ya me fui por esa ocasión y empecé a dar clases ahora de literatura, o de redacción y todo este rollo. Pero con Laberinto volví a mi vieja querencia de la divulgación, ¿no? Que ahí seguía. Bueno, vamos a tener que hacer una pausa más, y cuando regresemos yo te propongo, Agustín, que ataquemos la ciencia nuestra de cada día aquí con nuestro invitado. ¿Te parece bien? Bueno, pues haremos una pequeña pausa. Hola, soy Miss Connie. Y mi querido esposo, el Dr. Connie, les va a presentar el video de transcripción y traducción. Como hemos visto con anterioridad, el ADN guarda la información genética de la célula. Pero para que la célula pueda hacer uso de esta información, el ADN debe ser convertido en ARN. Este proceso es llamado transcripción y es catalizado por la ARN polimerasa. Esta enzima genera ARN de una sola cadena de forma precisa y veloz. Por otro lado, para pasar de ARN a proteína, el alfabeto cambia. Cada triplete de nucleótidos se traduce a un aminoácido. Todo este proceso es catalizado por el complejo ribosomal, dando como resultado una proteína. Bueno, pues seguimos en charlas con científicos por la Academia Agustín López Munguía, Julia Tagüeña y con nuestro invitado Paco Rebolledo. Acaba de llegar una pregunta para ti, Paco, que a lo mejor te recuerda algo. Vamos a ver. Dice lo siguiente. Esta pregunta es cliché, lo dice el que la escribe. Si naufragaras en una isla desierta y solo pudieras llevarte 3 libros, ¿cuáles serían? Llévala, pero no meterme en problemas copetudos. Bueno, hay que ser sinceros. Me preguntabas un solo libro y de comunicación. Sí, es que para mí fue interesante. Si nomás me pudiera llevar un libro de divulgación, evidentemente si nomás me pudiera llevar un libro me llevaría el Quijote, no tengo ningún problema. Ajá. Pero si ya tengo chance, si tiene que ser de divulgación, me llevaría el ascenso de Bronowski. El ascenso de Y si me llevara 3, pues ya llevo 2. Me llevaría el Quijote, me llevaría este libro de Bronowski y me llevaría Pedro Páramo. Oye, y de Racero, cuéntanos un poco más de Racero. ¿Tú le querías preguntar algo? Sí, el personaje de Racero es extraordinario. ¿Qué tanto hay de Paco ahí? Que estamos hablando de un filósofo, un científico, un hombre renacentista, un visionario. El sueño de la razón es la otra parte del título, ¿no? Racero surgió, que yo le llamo una especie de epifanía, es una revelación. En el 78, estaba yo dando clases precisamente en la Facultad de Filosofía, estaba ya muy obsesionado con escribir, quería escribir algo. Y escribí un cuento, un poco tomado, me acuerdo, estaba con un cuento muy raro, muy extraño, porque casi fue en automático, inconsciente. Era la historia de un andaluz, porque era malagueño, así se me ocurre que fue en el cuento, que era calvo, con los ojos separados, y se parecía a Picasso. Iba en un carruaje en París del siglo XVIII, iba rumbo al Campo Marte, iba a un burdel. Entonces la historia, el cuento se trata de eso, que va a este personaje y lo describo con lujo de detalles, que es calvo, que se llamaba Racero, Auto H. Racero. La H nunca supe hasta mucho después cuando escribí la novela que quería decir. Es Hermenegildo. Eso lo descubrí después. Y entonces llega a Campo Marte, se planta, estamos hablando del siglo XVIII, en Campo Marte es donde se levanta hoy en día la Torre Eiffel, en aquella época pues todavía no estaba. Y se queda viendo al chofer y le dice, aquí va a haber una torre de hierro. Y ahí se acaba el cuento. En el cuento algo me gustó que fuera calvo, que se llamaba Racero, que viera el futuro. Que fuera malagueño. Que fuera malagueño.
que tuviera mucho encanto, porque o esto todavía no lo... No, eso, que iba a un burdel, ya es una primera, porque luego va a ser... Y se me ocurrió la idea de escribir una novela basada en un personaje del siglo XVIII que se llama Racero, que nació en Málaga, que se fue a París y que conoció a toda la élite de la intelectual francesa. Originalmente el proyecto era medio chusco, era como si realmente un personaje histórico, y conforme fui avanzando, incluso hay una anécdota simpática, empecé a escribir como si fuera real Racero. Algún amigo, Juan Garzón, que en paz descanse, un filósofo, sacó en el 1+1 un artículo diciendo: conocí a Rebolledo, que está trabajando en un filósofo olvidado, un filósofo malagueño, y nadie puso en duda esto. Hicimos toda una polémica, llegó hasta Sabater, se metió en este relajo. Hay prologa, Sabater prologa sí, tu libro, y en el ¿verdad? prólogo lo menciona, ¿no? Dice que le encantó esa broma, ¿no? Y sí, sigo jugando con ella. Luego me fastidió, y dije, no, pero seguía metido con esto. Esto fue el 78. Lo que me di cuenta es que no conocía yo bien la época, como para hacer una novela seria sobre esto, entonces me puse en mis tiempos libres, por supuesto, y daba clases, trabajaba en muchos lados, a leer todo lo que me caía del siglo XVIII, que leía. Y 10 años después, exactamente 10 años después, cuando se iba a hacer el universitario, empecé a escribir. Entonces ya agarró cuerpo la Racero. Es un personaje que tiene el don de ver el futuro exactamente 200 años delante de él. Y lo ve cuando tiene un orgasmo. Y el leitmotiv de la novela, la fábula de la novela es que Racero conoce a las mentes más lúcidas del siglo XVIII, es muy amigo de Diderot, de Voltaire, de Jung, de Rousseau, bla, bla. Y es el siglo de las luces, es donde la ciencia se asienta. Dice Nietzsche que la razón mató a Dios en el siglo XVIII, ¿no? Dios murió en el siglo XVIII y en su trono lo ocupó la razón, ¿no? Que para Nietzsche salió peor que Dios, ¿no? Y había mucho entusiasmo, la ciencia se desarrolla vertiginosamente, la revolución industrial, las máquinas térmicas, bla, bla. Y solamente de todos estos grandes pensadores de esta época, todos veían con entusiasmo el progreso, menos Rousseau. Rousseau siempre desconfió de él. De hecho, Rousseau participó en un concurso literario. El tema era los aportes de la ciencia, ¿no? Y hace un artículo demoliendo a la ciencia y le dieron el premio, porque lo bien escrito que estaba, ¿no? Porque él decía que la ciencia único no va a hacer darnos mejores armas, más agresivos, más, cosa que no andaba nada. Sería un ambientalista. Y el problema del personaje es que él ve todo eso, todo esto que se está haciendo, todo este, es muy amigo de Lavoisier, por ejemplo, también es algo químico. Claro, claro. Pero ve 200 años después, ve la guerra mundial, ve Vietnam, ve un montón de cosas, y es un descontrol total. Por eso los sueños de la razón producen monstruos, que es la frase de Goya, que fue uno de los que también vio el enorme riesgo. Yo amo a la ciencia, pero por otro lado la ciencia puede ser terrible, ¿no? Mientras el gran problema que nos ocurre ahora es que el progreso tecnológico y científico ha sido mucho más, o esta evolución ha sido mucho más vertiginosa que la evolución ética y moral del individuo. Y entonces es un problema, ¿no? Claro. Que la gente no sabe cómo funciona el Internet, pero sí sabe manejarlo, ¿no? Y entonces no hemos evolucionado éticamente al ritmo que hemos evolucionado científica y tecnológicamente. Y es como dar una pistola a un niño, ¿no? Eso es todo un tema, efectivamente. Bueno, pero yo quisiera que Agustín nos leyera algo del libro que tenía marcado para comentar con Paco. Yo, bueno, nos ayudaste en el trabajo con tu obra La ciencia nuestra de cada día, porque aquí concentras temáticamente tu quehacer de, ¿cuánto fue esto? ¿Un año de columnas? O no más, mucho más. 2 o 3 años. Y uno de los temas es el tiempo. Y creo que, de alguna manera está en Racero, ¿no? El asunto. Y tú hablas de que, antes Goethe, como uno de los personajes que se repite en muchos de tus trabajos, y lo señalas como uno de los iniciadores indiscutibles del movimiento romántico, que manifestó a lo largo de su luenga vida, en especial durante su vejez, un vivo interés por la ciencia. En eso ¿cuál es el paralelismo que encuentras qué es lo que te atrae de... Claro, me atrae de que es un gran escritor, un gran poeta,
Me atrae, por supuesto, me da mucha simpatía que Goethe es de estos seres renacentistas, como dices tú, que no solamente le preocupaba la filosofía, le preocupaba mucho la ciencia, mucho, incluso él no fue diletante, no solo gozó la ciencia, hizo ciencia. Goethe... Algo hizo con la nicotina o con la cafeína, creo, ¿no? Lo más notable que hizo fue que todos los experimentos que narra Newton en su óptica, él los hizo. Y demostró que varios Newton no los había hecho, es decir, que estaban mal. Eso es muy notable, ¿no? Eso es muy notable. Goethe, aquí que quería hacer este comentario, a mí continuamente con eso de que soy químico, estudié química y hago literatura, muchas veces me preguntan, ¿y por qué una gente que hace química siempre hay esa llama la atención? Sí, no, es lo que decías, que si eras bipolar. Sí, que sí, y la respuesta que doy es que es un problema de nuestra época, no es un problema mío. Leonardo así era y a nadie le llamaba la atención. Bueno, ¿por qué crees que dije hombre renacentista? Sí. Efectivamente. Sí. Hablando de estas evoluciones y estas... En el siglo XV no era extraño que una gente amara la ciencia y amara las artes y amara la pintura y amara la literatura. Era normal. Claro. No, hoy en día llama la atención. Sí, se ha ido dividiendo. Sí, entonces algo está mal, no antes, sino ahora. Claro. Ojalá volvamos a un tiempo en que nos llame tanto eso la atención. A mí cada vez que me lo preguntan, digo, ¿y por qué te llama la atención? Bachelard, uno de los que estaba hablando, el mismo Goethe, dice, el hombre es una criatura maravillosa, es capaz de crear ciencia y es capaz de crear arte, que son dos cuestiones absolutamente opuestas, porque a uno lo guía la razón, a otro la imaginación, aunque hay imaginación y razón en los otros, pero tienen un punto en común, que es el hombre. Y la creación. Oye, la creación. La creación. Una cita que había yo marcado de Bachelard, justamente en ese mismo sentido, dice, es tuya desde luego, el científico y el artista están mucho más próximos de lo que parece, los hermana la imaginación, la curiosidad y la duda. Al fin y al cabo, las actividades que ambos realizan son productos del mismo cerebro humano. Claro. Así es. Así es. Sí. Y luego también el otro punto que lo mencionas, la ciencia en época de Goethe, lo habías marcado en uno de los textos, aún no estaba del todo secuestrada por el insaciable capital y la tecnología aún no era una variable fundamental en las cotizaciones del mercado de valores. O sea, es uno de los grandes problemas, y esta división se ha dado precisamente. La ciencia no es neutra, entonces la ciencia no es buena ni mala. La ciencia es el resultado del quehacer humano, por supuesto, ¿no? Y la ciencia es lo que hacen los científicos. Claro, claro. Y la ciencia obedece a las relaciones humanas. Por supuesto. Los griegos tenían la inteligencia suficiente para hacer una bomba atómica. No lo hicieron porque iba por otro lado la mentalidad de esta gente, porque la economía estaba basada en la esclavitud, resolvía muchos problemas, no necesitaban las máquinas. La bomba atómica viene a ser, a fin de cuentas, una consecuencia de la máquina. No, y también en la comprensión. De todo, pero por eso. Te hace falta hacer experimentos. De todo ese desarrollo que produce la máquina. Sí, lo que pasa es que tienes que empezar a hacer experimentos. Pero la ciencia moderna está muy emparentada con esta revolución económica que empieza en el nacimiento, con la llegada de las formas de producción capitalistas. Claro. No tiene vuelta de hoja. Ahora, déjame que te Y eso diga, puede ser muy bueno, puede ser muy malo. Yo marqué una cosa que me pareció importante porque finalmente todo lo que has hecho, la palabra, el idioma, es algo fundamental, ¿no? Y a mí me gustó mucho esto que mencionas aquí, que en realidad en la física, en la ciencia en general, se usan muchas palabras del lenguaje común, pero para fenómenos diferentes. Entonces ahí me gustaría un poco que habláramos de tu visión de la divulgación de la ciencia, que tiene que ver de juegos con el idioma, con cómo transmitir. Tú mismo dijiste, qué bueno que estudié ciencia formalmente, porque la ciencia tiene un lenguaje técnico que no es tan fácil de transmitir. Pero cuando haces divulgación, de alguna manera ese lenguaje técnico lo recreas en un lenguaje que sí sea accesible para todo el mundo. Tú tienes muchísima experiencia en eso, y me encantaría que tú nos hablaras un poco de tu visión de la divulgación de la ciencia, pero después de una pequeña pausa que tenemos que hacer en este momento, y que nos contaras un poco sobre eso, sobre cómo crees tú que la comunicación de la ciencia puede lograr el transmitir esto a la sociedad. ¿Cómo se puede ver pública la ciencia? Adiós. Bueno, ahora, después de la pausa, tienes un ratito para pensar. Al final de varias sesiones de exámenes
los alumnos podrán ganar el derecho para formar parte de la delegación de Morelos, que va a estar integrada por 6 estudiantes, los cuales en el año del 2013 nos representarán en Chihuahua durante la 22 Olimpiada Nacional de Química. Traigo aproximadamente 38 alumnos a participar en esta Olimpiada de Química. Me parece que es una buena estrategia para fomentar el interés de los jóvenes en las ciencias. Me enteré de esta olimpiada porque comencé a participar desde que iba en tercer año de secundaria y después en preparatoria, y después de ahí es cosa de estar pendiente para cuando están en las convocatorias, para poder participar. Me gusta mucho participar porque si es que llegamos a quedar en la preselección, los entrenamientos que nos dan nos sirven de mucho, son entrenamientos muy completos, maestros muy buenos, y es mucho apoyo sobre todo si nos queremos dedicar en el área de las ciencias, estudiar cualquier cosa, yo creo que nos sirve de mucho. Yo participé hace 2 años en la Olimpiada Nacional de Química que se llevó a cabo en Toluca. Una vez estando allá hay muchas actividades, desde los exámenes, que es a lo que se va principalmente, como otras actividades para que convivamos entre todos. Es gente que comparte tus intereses y como esa pasión por el estudio, porque normalmente es gente que se entrega para llegar hasta allá. Entonces yo creo que es algo muy bonito poder compartir con esa gente todo, experiencias, conocimientos, todo. Es una experiencia muy bonita. Bueno, Paco, antes de que nos hables de la comunicación de la ciencia, de tu visión de la comunicación de la ciencia, te comento que has recibido un mensaje que dice que le hiciste el día a esta persona, porque él está completamente de acuerdo en que la ciencia no es neutra, porque tiene una estructura axiológica y que por lo tanto no es neutra, y que le has hecho el día. Una vez dicho eso, pasamos al tema de la comunicación de la ciencia. Sí, la pregunta que dices no es una pregunta fácil de responder. La ciencia hay que divulgarla con el lenguaje hablado. Pero tú mismo nos dices no aquí, se puede divulgar, hay una confusión. No se puede divulgar con el lenguaje científico, porque ya estás pidiendo de entrada, o quizás ciertas formulitas, por ejemplo, ya se puede divulgar que m sea al cuadrado, ¿no? Ya se puede decir explicando, ¿no? Pero son las palabras de nuestro lenguaje las que van a conformar la divulgación. El problema de un buen divulgador, como lo eres tú, como lo es Agustín, es que no solamente tienen que dominar la ciencia, sino tienen que dominar el lenguaje. Y no el lenguaje de la ciencia, ¿no? Sino el lenguaje con el que nos comunicamos todos los días, ¿no? Eso es lo que hace difícil realmente desde el punto de vista de la divulgación. No es fácil hablar bien, no es fácil escribir bien, que suene. Y precisamente este rigor que tiene la ciencia, la precisión, pues también la tiene la divulgación. Y hay que manejar con muchísimo cuidado las explicaciones, ¿no? Para que concuerden con lo que contienen científicamente, ¿no? Y a la vez sean entendibles, ¿no? Es muy creo que es algo que está un poco despreciado, decir, bueno, cualquiera puede escribir, yo hago miles de artículos, pero no es lo mismo hacer un artículo científico que divulgar. Requiere un dominio mucho mayor del lenguaje de divulgar que hacer un artículo científico. El artículo científico ya tiene su cliché, por decirlo así, ¿no? Y casi ya se leen en inglés, ¿no? Aunque todos nuestros artículos nos los rebotan siempre diciendo que usted no sabe hablar inglés. Bueno, ya tiene un cliché y en inglés, ¿no? Pero vaya, ¿no? Pero hay una diferencia enorme entre eso. Por eso en los talleres, ¿te acuerdas? Cuando les dije, vamos a escribir cuentitos. Claro. Dice, pues, ¿qué tendrá que ver un cuento con la divulgación? Así dice, el lenguaje. Claro, por eso los talleres funcionan también. Claro. Es decir, para aquel científico que quiera divulgar, en realidad el consejo clave es practica en español. Lee buena literatura, trata de escribe ficción. Escribe ficción y de esa manera llegarás a ser un buen divulgador. Para un científico es mucho más fácil decir la carbohidrata en la polimerasa tal, y decir, según no sé qué, según no sé cuánto, claro, a decir, a ver, explícame cómo sube las escaleras una hormiga. Acuérdate este ejercicio. Exacto.
Bueno, la primera tarea de un taller de Paco fue escribirme un ensayo sobre las canicas. Que uses el lenguaje para explicar algo. Escribir, por ejemplo, es muy difícil. Escribir es muy difícil. Una cosa que nunca te conté, Paco, es que cuando organizaste ese taller en el Centro de Investigación en Energía para escribir el libro de los 25 años del Centro de Investigación en Energía, pues aprendimos a ser muy críticos entre nosotros, pero sin tomarlo personal. Y una de nuestras colegas pretendió hacer ese mismo ejercicio con otro grupo y bueno, fue una batalla campal, porque no cualquiera toma bien que le digan, oye, eso no se entiende, te sobra una coma. O sea, parte del interés del taller es el asumir la crítica en tu texto, no como es nada contra ti, ¿no? Y por eso esos talleres son duros, pero son muy exitosos, funcionan realmente muy bien. Y también el hecho de que la gente tiene el interés, tiene las ideas, pero no se atreve a empezar a escribir. Yo creo que uno de los grandes, las primeras etapas importantes en esto es atreverse, empezar a escribir, no importa que se escriban tonterías, ya iremos agarrando la pluma, como decía, soltando la pluma, pues empieza a agarrar tu estilo, no sé, tu voz, hay que buscar tu voz escrita. Así es. Sí. Perdón, bueno, teníamos planeado en lo que nos queda del programa que nos hablaras de tu obra más reciente. Cuando yo no quisiera desviarnos con otro tema. Bueno, ahorita acabo de publicar la segunda parte de La ciencia nuestra cada día. Las segundas partes no son mejores, pero aquí no hay problema porque es una continuación. O sea, no es como el mismo estilo de... Es lo mismo, son más artículos que se fueron juntando. Y eso es publicado por el Fondo de Cultura. Por el Fondo de Cultura me sacó me ha ido muy bien con este libro. Este ya tiene 2 ediciones. El otro salió hace 6 meses, está a punto de agotarse, me ha ido bien, ya tengo mis lectores. ¿Cómo se llama el otro? La ciencia no es el cada día. No, perdón. Sí, okay. No, y lo importante es justamente el tema clave de la divulgación es que la ciencia es de cada día y es cotidiana, entonces el título es muy importante. Y también acabo ahorita de publicar una novela corta que se llama Amar a destiempo. Amar a destiempo. Amar a destiempo, es un título romántico, es una novela romántica. Mi primera novela, Rasero, ocurre en el siglo XVIII, mi segunda novela ocurre en la época de San Juan de Gortari, la tercera ocurre en el siglo XVI, en México, en la Española, en América, Mar del Sur. La Mar del Sur. Y Pastora, Pastora son cuentos, no es después de Rasero, son cuentos que corresponden un poco antes de la Guerra Civil Española. Y esta, La Amar a destiempo, es una novela que ocurre en el siglo XIX mexicano, dura 1 hora, en 1 hora, el 13 de diciembre de 1838, en la Ciudad de México, con el gobierno de Bustamante. Es una novela romántica, pues la época del romanticismo, yo estaba muy interesado en hacer un homenaje al romanticismo. Es una novela corta, que para mí es un triunfo, porque todas mis novelas me quedan muy largas, soy muy rollero, escribiendo me pasa igual, me cuesta mucho trabajo decidirme a escribir, pero una vez que me decido a escribir se me va la pluma. Y todas mis novelas, Rasero es muy, muy extensa, desde Rasero todas las demás he tratado de hacerlas más breves y no he podido, hasta esta. DNA is running out. I am not the guy who makes you